Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Comenzamos hoy nuestra aventura apasionante por la serie de los siete sellos, después de unos 2 capítulos extraordinarios de la adoración celestial en el trono, a Jesucristo el Cordero Redentor y Creador. Nosotros nos adentramos ahora en el estudio descifrante de los enigmas de los 7 sellos. ¿Qué significan estos 7 sellos? ¿Por qué están presentados en estas series? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué nos enseñan sobre la verdad del Evangelio? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El capítulo 5 fue todo un tema de interrogación sobre un rollo escrito, unos sellos, quién es digno. Supimos quién es digno: el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá. Pero ahora comienza el texto en el capítulo 6 con una sección supremamente interesante, y es descifrar los sellos. Muchos escritores, muchos biblistas, muchos intérpretes de la Escritura dicen que a partir del capítulo 6 comienza la aparición del Anticristo, que este texto es nada más ni nada menos que la presentación poderosa del Anticristo, es decir, el enemigo de Cristo y el enemigo de la iglesia. No obstante, ustedes saben que tenemos una línea de pensamiento cristológica, una línea hermenéutica de pacto, y desde esa perspectiva vamos a presentar nuestro estudio no solamente de este texto, sino de todas las 3 series que vienen a continuación: la serie de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. El capítulo 6 introduce diciéndonos lo que Juan está observando. Juan, inmediatamente después del culto celestial que se cierra en su epílogo con una bendición pastoral, con unas doxologías y con unas afirmaciones tripartitas: amén, que así sea, somos testigos fidedignos de lo que se ha dicho y se ha expuesto, comienza a descifrar el mensaje del libro que estaba en la mano derecha del Cordero. Dijimos que el libro está escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y al desatar los sellos, inmediatamente se va a dar a conocer lo que está escrito. Nosotros pensaríamos que el desatar los sellos es para que el rollo quede libre y se pueda leer. No obstante, cuando se descifran los 7 sellos, nosotros no tenemos el mensaje de lo que se va a hacer, sino que tenemos inmediatamente descifrado el mensaje frente a nosotros, y vamos a saber inmediatamente qué es lo que significa o qué es lo que se está haciendo. Entonces, el capítulo 6 nos introduce no solamente con el dato de unos sellos que se están descubriendo, sino con parte del contenido. Dicho de otra manera, los 7 sellos hacen parte del contenido del libro que está escrito por dentro y por fuera. No es una cosa los sellos y otra cosa el contenido del libro, sino que los sellos hacen parte integral del contenido. Es decir, si nosotros conocemos el contenido de los sellos, estamos descifrando el contenido del rollo que está en la mano derecha. Hemos dicho en otras oportunidades que el rollo es el rollo del pacto, que no son simplemente disposiciones de juicio para los enemigos del Cordero y de la iglesia, sino que lo que hay en ese libro es las disposiciones del pacto. Pudiéramos decir que es el decreto eterno de Dios para la salvación, pudiéramos decir que es el pacto eterno de redención a través de ese libro escrito y sellado por dentro y por fuera. Entonces, comenzar a descifrar los sellos es comenzar a descifrar el mensaje del Evangelio, es comenzar a descifrar el plan de Dios en la historia de la redención, es comenzar a descifrar todas las disposiciones de Dios. Y nos vamos a encontrar a partir de aquí, de este versículo, con 3 series de 7. Recordemos que el número 7 es muy importante en el libro de Apocalipsis, significa lo perfecto, lo pleno, lo completo, lo absoluto. Y en ese sentido, a partir de hoy vamos a encontrar 3 series. Primero vienen los 7 sellos.
luego vamos a encontrar las 7 trompetas y luego vamos a encontrar las 7 copas de la ira. Esas 3 series están totalmente relacionadas, tanto así que el séptimo sello dará la apertura a las 7 trompetas y la séptima trompeta dará la apertura o el preámbulo para las 7 copas de la ira. ¿Qué es lo que yo quiero decir a modo de introducción en esta mañana? Que los 7 sellos, los que nos van a mostrar de manera perfecta y soberana, es el control absoluto y poderoso y soberano que tiene Dios, que tiene Cristo, sobre la historia de la humanidad y especialmente sobre la historia de la redención. Creación y redención. Creación y redención van juntos y estos sellos nos muestran el control absoluto de Dios sobre la historia de la humanidad en la historia de la redención. Luego vamos a encontrar la serie de las 7 trompetas. Las 7 trompetas que nos van a mostrar. Nos van a mostrar el llamado urgente que a lo largo de la historia de la humanidad el Dios del pacto va a hacer a los elegidos para que entiendan y comprendan el Evangelio y se arrepientan. Los elegidos van a aceptar el llamado por gracia irresistible, los enemigos del Cordero lo rechazarán. Las 7 trompetas serán el llamado urgente para el arrepentimiento. Y luego las 7 copas, que es la serie final, serán los eventos del juicio de Dios o del castigo de Dios sobre la humanidad, especialmente sobre aquellos que rechazaron el mensaje de las 7 trompetas y que no se sometieron al gobierno absoluto y providente de Dios determinado por los 7 sellos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces? Vamos a encontrar que estos sellos nos van a mostrar la historia de la redención desde su origen. Y es muy probable que la forma como vamos a abordar esta temática va a ser un tanto revolucionaria, un tanto novedosa, porque a diferencia de otros pensadores que dicen que aquí está presente el anticristo, otros dicen que está presente el mensaje de la redención después de la ascensión. Pero yo voy a ir un poco más allá en mi pensamiento y espero poder estar siendo respetuoso con el texto y con el mensaje general de la Escritura para decir que estos 7 sellos nos muestran el plan soberano y providente de Dios desde Génesis capítulo 1, es decir, desde el inicio de la historia de la redención. ¿Qué es lo que quiero decir? Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas abarcan toda la historia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Son como un resumen o una síntesis o un recuento de todo el plan de la redención, de toda la providencia soberana de Dios, de todo el llamado al arrepentimiento y también de los juicios que vienen sobre la sociedad. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Lo primero que llama la atención en esta mañana, en este texto, es cuando Juan dice, vi cuando el Cordero. ¿Sí? No dice me contaron o supuse o escuché, no, él vio, es testigo ocular. Juan ha sido testigo ocular de las obras de Cristo cuando estuvo en la tierra. Juan fue testigo ocular de la muerte y la crucifixión de Jesucristo. Y Juan también fue testigo ocular de la resurrección, porque él visitó el lugar donde pusieron al maestro y estaba vacío. Juan fue testigo ocular también de la ascensión. Es decir, estamos ante un testigo fiel. Juan ha sido testigo de todos los eventos de la humillación y de la exaltación de Jesucristo y ahora está siendo testigo de unos eventos sublimes celestiales que él está presenciando. Lo segundo que llama la atención en el texto es que dice, vi cuando el Cordero. Recordemos que en el capítulo 5 no se habló del Cordero, sino semejante al Cordero o como un Cordero. Capítulo 5 dice, vi que el que se levanta es como un cordero, como inmolado. Es decir, está usando un símil o una comparación, porque no se atreve el autor o el escritor a esas horas de la revelación a decir, el que está ahí era el cordero. Toda la descripción anuncia o señala que es Cristo, el Cordero Redentor. No obstante, Juan no lo menciona de manera tan directa, porque está describiendo unos actos previos. Pero cuando llega ya al momento claro, donde no es previo, sino que ya es el acto oficial de la apertura de un documento, no estaría bien que dijera, vi cuando el que es semejante al Cordero abrió uno de los sellos. Porque estamos hablando de un evento oficial. Y por ser oficial dice, vi cuando el Cordero, categóricamente, convincentemente, claramente, él como testigo ocular, presencia los hechos y no hay sombra de duda que quien va a comenzar a desatar los sellos es nada más ni nada menos que Jesucristo, el Cordero vencedor.
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. La expectativa que teníamos en el capítulo 5, ¿quién es digno de desatar estos sellos con los cuales está oculto el misterio del pacto? Ahora es un evento cumplido. Vi cuando abrió uno de los sellos. Recordemos que se está cumpliendo lo que uno de los ancianos le dijo a Juan: no llores, porque el león de la tribu de Judá, el Cordero vencedor, es capaz o tiene las cualidades para abrir el sello y desatar el contenido del libro. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Miren lo interesante de esto. Oí, vi y oí, relación constante, como una obra de arte o una especie de cine no mudo, sino un cine audiovisual donde él recrea su vista, pero sus oídos son totalmente recreados también con lo que está sucediendo y aconteciendo. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Es muy interesante, querida iglesia, que nosotros notemos nuevamente la intervención de los 4 seres vivientes. Los primeros 4 jinetes relacionados con los primeros 4 sellos están directamente asociados con los 4 seres vivientes en su orden. Y esto llama la atención poderosamente, porque nosotros no pudiéramos decir que el Cordero por sí mismo, sin ningún tipo de testimonio o participación, él comienza a desatar los sellos. Lo pudiera hacer porque es el Cordero de Dios. No obstante, se escucha una voz, una intervención. Y la intervención inicial en este primer sello es de uno de los 4 seres vivientes, que se escucha con voz de trueno, retumbar, o se escucha que interviene con autoridad, con fortaleza, con vigor, con firmeza, para dar a conocer el contenido de este primer sello. Ahora, yo quisiera que nosotros meditáramos en lo que significa este primer ser viviente. Recuerden que hablamos de 4 seres vivientes. El primero, semejante a un león. Y estamos aquí frente a ese ser viviente que es semejante a un león. Y el ser viviente semejante a un león nos muestra el poder y la autoridad. Pero recuerden que dijimos que los 4 seres vivientes no son 4 representantes de los animales, ni los 4 puntos cardinales, ni los 4 elementos del zodiaco, sino que los 4 seres vivientes representan 4 aspectos de la revelación de Cristo. Cristo como Rey, Cristo como siervo, Cristo como verdadero hombre y Cristo como verdadero Dios. Entonces estamos aquí ante la intervención del primer ser viviente que representa el león, semejante a un león, es decir, con la fiereza, con la actitud guerrera, con la actitud poderosa, con la actitud llamativa de autoridad, de imponencia que representa un león para nosotros. Y luego dice, y he aquí un caballo blanco. Sí, y esa primera parte llama la atención, porque luego en los siguientes sellos se nos va a describir que cada uno de los 4 jinetes iniciales viene en un caballo y cada uno de un color diferente. No es fortuito, no es casual que este primer sello lo desate el Cordero, es decir, Cristo, que quien intervenga es uno de los seres vivientes que representa el Evangelio, es decir, el mensaje de Cristo, y que ese ser viviente sea el que es representado como un león, guerrero y poderoso, y luego que diga que aparece como un caballo blanco. Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco. Es supremamente interesante. Alguien diría, bueno, es un sello, ¿cómo así que al desatar un sello aparece un caballo blanco? ¿Sí? Pareciera como ciencia ficción. No obstante, no es ciencia ficción, sino lo que nos está diciendo es, una vez se descifra el primer sello que hace parte integral del contenido del pacto, lo primero que se puede ver, lo primero que se puede oír, lo primero que se puede comprender en el horizonte es un caballo blanco. Ahora, es muy interesante que aparezca un caballo blanco. No habíamos visto caballos en el libro de Apocalipsis. El caballo significa un elemento de la guerra, ¿sí?
Era uno de los medios favoritos como se transportaban los soldados en la antigüedad, los guerreros en la antigüedad. El caballo estaba asociado a la guerra, estaba asociado al dominio, al poder, estaba asociado a la autoridad. ¿Sí? Entonces muchos dicen, es el anticristo. Pero yo quiero que pensemos que en el capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis dice, vi entonces el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Si en Apocalipsis 19 aparece Jesucristo, el fiel y verdadero montado en caballo blanco, yo les pregunto, ¿y luego este caballo blanco sería diferente al que monta el Cordero Vencedor? Claramente encontramos una analogía. Y luego en el Salmo 46:9 dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Habla nuevamente también del poder, de la autoridad que ejerce Dios sobre las naciones. Ahora, ¿cuándo aparece en la historia de ese caballo? ¿Aparece cuando Jesucristo asciende al cielo o aparece desde el comienzo de la historia de la redención? ¿Desde cuándo Jesucristo gobierna la tierra con poder? ¿Desde cuándo Jesucristo es Señor de la historia de la humanidad y Señor de la historia de la redención? ¿Desde cuándo Él se revela como autoritativo y soberano en el control que tiene sobre todas las criaturas y sobre el plan de la redención? ¿A partir de su muerte y su resurrección? ¿O a partir de la creación? Recordemos que capítulo 4 de Apocalipsis dice que Jesucristo es adorado como creador. Si Jesucristo es adorado como creador, y aquí aparece mostrándonos que el primer sello, es decir, la apertura de contenido de este documento pactual es un caballo blanco, lo que nos está mostrando es que desde que la historia comienza en Génesis, ¿quién se presenta como gobernador de esa historia? ¿Quién se presenta con autoridad? ¿Quién se presenta como rey absoluto y gobernador y guerrero, defensor y promotor de la historia de la humanidad? Jesucristo. Si nosotros decimos que está aquí el anticristo, lo que estamos es atribuyendo un poder desmedido a Satanás que primero Dios no le otorga y que el texto bíblico tampoco contempla. Lo que nosotros tenemos que decir es muy evidente el texto, porque si el capítulo 4 y 5 describe la adoración celestial, una vez se nos descifra el contenido del libro, lo que nos muestra es, desde que la historia comienza en Génesis 1, hay un gobernante absoluto, guerrero absoluto, soberano y controlador absoluto de la historia de la humanidad en cuanto a la creación y en cuanto a la redención, y ese gobernante absoluto y perfecto se llama Jesucristo, el Cordero Vencedor. No solo porque viene en un caballo, no porque caballo que significa guerra, poder, autoridad, dominio, y viene en su segunda vez en caballo blanco también, el mismo caballo de Apocalipsis 19, sino porque dice que es un caballo blanco, y el caballo blanco es sinónimo de pureza, es sinónimo de limpieza, es sinónimo de transparencia, de honestidad, es sinónimo de lo pulcro, lo diáfano. Y recordemos que desde el capítulo 1 se describió a Jesucristo como con vestiduras blancas, inmaculadas. Se describe luego a Jesucristo dando una piedrecita blanca a los creyentes. Y luego en el capítulo 3 de Apocalipsis se describe a los vencedores con vestiduras blancas también. El blanco en el Apocalipsis y en toda la Escritura está asociado a la santidad de Dios, a la pureza de Dios y a todo lo que tiene relación con Dios y con el pueblo de Dios. La piedrecita blanca, las vestiduras blancas, la corona blanca, el todo blanco, la ciudad blanca, el caballo blanco. Todo está asociado no con Satanás. Si estuviera describiendo aquí el texto al anticristo, no lo describiría de blanco. Recuerden que la Biblia más adelante va a describir al anticristo como lleno de sangre y de maldad y como un monstruo terrorífico. Pero aquí no es así la descripción que se hace de este primer sello, sino es de un caballo blanco. No solamente muestra el poder y la autoridad guerrera, sino la pureza y la santidad de ese gobernador. ¿Quién es ese gobernador? Jesucristo. Pero ese gobierno que Él ejerce es un gobierno puro, es un gobierno justo, es un gobierno transparente, diáfano, es un gobierno absoluto que muestra victoria, justicia, gracia y misericordia. Y eso es supremamente importante. ¿Qué es lo primero que nos muestra este puro y soberano
mensaje del capítulo 6, versículo 1 y 2, que el Señor Jesús es guerrero. Él es el Señor de la historia. No se hace Señor por su muerte y su ascensión, sino que Él es Señor eternamente y para siempre. Él no se constituye Señor de la historia por el hecho de haber muerto y resucitado. Él siempre ha sido Señor y siempre lo será, eternamente y para siempre. Y tenemos esa confianza, esa seguridad. Él no se hace Dios, Él no se hace Redentor, Él no se constituye Señor. Él es Señor, Rey, Salvador, eterno, absoluto, perfecto, justo. Y por eso no solamente se asocia con un caballo blanco, sino se asocia con el primer ser viviente que es semejante a un león, el Rey de la selva, el que tiene poder y dominio, el que infunde terror y miedo y que tiene control sobre todas las cosas y sobre todos los poderes. Apocalipsis 1:14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Satanás nunca es presentado como blanco. Cristo siempre es presentado con esas metáforas. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Queridos hermanos, el texto dice: ven y mira, y miré. Y he aquí, uno de los adverbios preferidos de Apocalipsis, he aquí, es decir, frente a mí, o justo ahí, o de manera oficial se cumple lo que me han llamado a observar, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. El arco que tiene aquí no es el arco del guerrero que quiere infundir terror, es simplemente un arco que muestra la autoridad de quien está sobre ese caballo, pero no es de aquel guerrero que viene a infundir terror sobre la humanidad, sino de ese rey de paz que viene a traer esperanza en medio de las situaciones de la historia. Y el texto continúa diciendo: y le fue dada una corona. La segunda realidad que nos muestra que evidentemente este caballo blanco, este puro y soberano que es descrito en este primer sello, es Jesucristo, es porque viene en un caballo blanco. Primero, es el Cordero el que abre el sello. Segundo, es un ser viviente relacionado con el león de la tribu de Judá que testifica de la apertura del sello. Tercero, es un caballo blanco que representa autoridad absoluta, gobierno y reino absoluto y justicia y pureza. Y luego ahora dice que tenía un arco y también que le fue dada una corona. ¿Sí? Cuando habla de que se le fue dada una corona, lo que nos está diciendo es que el que está montado, es decir, el jinete inicial de esta historia, de este documento que se está dando a conocer, tiene una corona, es decir, él es rey. Primero es señor, va en caballo blanco como señor autoritativo y soberano, pero en segundo lugar es rey. Porque ha sido coronado, ha sido entronado. ¿Cuándo Jesucristo fue entronado como rey? Bueno, alguien diría que después de la ascensión. El que tenga ese entendimiento está equivocado, porque estaríamos diciendo que Jesucristo nunca fue rey, sino que se hizo rey en la historia. Pero la Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él reina sobre siempre y desde siempre. Entonces, cuando dice que tiene una corona, no se refiere a la ascensión y al tomar lugar a la derecha del Padre, sino que se refiere a que Él es Rey absoluto y eterno. ¿Desde cuándo es Señor Jesucristo? Desde siempre. Él tiene el control absoluto de la historia, pero ¿desde cuándo Él reina en ese reino sempiterno? Desde siempre. Entonces, miren lo interesante. ¿Cuándo nosotros vamos a ver el primer indicio histórico de Jesucristo como Rey? En la creación. No podemos decir que es en la encarnación, cuando fue adorado por los sabios del oriente o por Herodes que presumió ir a adorarle como rey. No, Jesucristo es rey desde la creación. La creación fue hecha por Él y para Él. Y Él diseñó la creación para su propia gloria y Él es el rey de la creación. Él reina en la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces, Él no se hace rey en la historia, Él se revela como rey absoluto.
Entonces miren lo interesante del texto. El primer sello no está revelando al anticristo. El primer sello tampoco está revelando al Cristo histórico en su humillación y en su exaltación. El primer sello está revelando a Cristo, el autor y consumador de toda la historia de la humanidad y la historia del pacto. El primer sello lo que nos dice es, se va a comenzar a contar una historia. ¿Cuál es el punto de partida de la historia? Pues no se nos dan rodeos y preámbulos y no se nos embolata 4000 años para luego decirnos el centro de la historia es Cristo. No, el propósito de la historia de la redención, en su apertura, en su inicio, en su preámbulo, es decirnos, hay un Rey absoluto y perfecto que se va a revelar. Hay un Señor soberano que se va a revelar. ¿Y cómo se revela? Se revela a través de la creación y se revela a través de la redención. El primer sello lo que nos muestra es, Dios es Rey y Señor a través de Jesucristo. Y nos va a mostrar su perfecto señorío en el control absoluto de la creación. Y nos va a mostrar su perfecto señorío en el control absoluto de la redención. Pero nos va a mostrar que no solamente es Señor, que ejerce autoridad y control, sino que es Rey. No está en la espera de ser Rey, no está en camino o candidato a ser Rey, sino que ya se le fue dada una corona. Y cuando se tiene la corona, se ostenta ya el título o el oficio real. Jesucristo es Señor eternamente y para siempre, y Jesucristo es Rey eternamente y para siempre. ¿Cuándo lo vemos en la historia? Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 cuando dice, entonces dijo Dios. Ahí vemos que Jesucristo es Señor. Él es primogénito de toda creación. Y no hay nada que exista y subsista sin Él y por Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señorío y reinado de Cristo desde el preámbulo de la historia. Nos muestra que este Cristo Rey es quien conquista por el poder del Evangelio toda la historia de la redención. Si nosotros vemos que la historia comienza en Génesis, pero que el Evangelio se presenta cuando Cristo nace, estamos perdidos. Que estaríamos hablando de 4000 años de historia sin Evangelio, sin esperanza mesiánica, sin gobierno absoluto de Cristo y sin gobierno y señorío de Cristo en la historia de la humanidad. Estaríamos diciendo que el mundo estaba a la deriva y que hubo un plan B para solucionar esa situación. Pero ese es uno de los peores desaciertos en los cuales muchos han caído. Nosotros tenemos que atinar, según el texto bíblico lo narra, que en el primer momento en que comienza la revelación, lo primero que se nos muestra es el señorío de Cristo y el reinado de Cristo. Dios en el principio creó, y Dios es trino. Colosenses lo dice, ¿sí? Él es el primogénito de toda creación. El apóstol Juan también lo dice en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo fue revelado. ¿Cómo se revela el Verbo inicialmente? En la creación. ¿Y cómo se revela en segunda instancia? En la redención, a través de las promesas, a través de la espera mesiánica, de la expectativa del Salvador. Entonces, en segundo lugar, este sello nos muestra que Jesucristo, que es representado por el caballo blanco y su gobierno absoluto, tiene un arco, es decir, ejerce autoridad señorial y se le dio una corona, es decir, es rey legítimo, es rey entronado, es rey justo y compasivo y misericordioso, para demostrar que Él es conquistador. Es una corona de victoria, de autoridad. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Y luego en Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y luego en Apocalipsis 14, versículo 14 dice, miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Jesucristo siempre ha tenido corona. Los judíos y los soldados romanos, para burlarse de Él, le pusieron una corona de espinas. Hicieron mofa de Él, diciendo, si tú eres rey, sálvate.
Y si tú dices que eres, pues bájate de la cruz y díganos quién fue el que te golpeó. Ellos se mofaron de manera muy humillante del reinado de Jesucristo, porque ellos pensaban que Jesucristo había venido a constituirse rey, pero ellos no sabían lo que la palabra nos revela, y es que Jesucristo siempre ha sido rey. Sea que tú lo reconozcas o no, sea que aceptes o no, sea que te sometas a su reinado o no, Él es rey. Sea que nos sometamos a su señorío o no, nos guste o no, lo entendamos o no, lo creamos o no, Él es Señor del cielo y de la tierra, y Señor de vivos y muertos, y Señor de justos e injustos. Salmo 45, versículo 3 y 5 dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Entonces, puro y soberano es nuestro título del primer sello. Puro y soberano Señor, guerrero, poderoso y autoritativo, y puro y soberano Rey, coronado, maravilloso Rey que ejerce autoridad. Habacuc 3, 8 y 9 dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Y luego en Isaías 41:2 dice: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. El tercer dato que nosotros tenemos en este versículo al desatar el sello es: el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y este es un juego de palabras supremamente interesante y es uno de los conceptos más usados en el libro de Apocalipsis. Vencer, vencedor, vencerás. ¿Sí? Vencer es una consigna posiblemente política. Hoy en día se usa en los grupos de guerra, en los ejércitos, en la milicia. Es uno de los eslogans: vamos a vencer, en los deportes. Pero es el eslogan del Cordero. El eslogan del Cordero es: Él es el que sale venciendo y para vencer. Es decir, Él es el que está venciendo, pero ya es vencedor. Sí, es como el eslogan de Pablo, donde dice: es como el ya, pero todavía no. Sí, es similar a ese eslogan, a ese juego de palabras. Es un argumento conceptual para decir: Él es desde siempre, pero lo está consiguiendo en la historia. ¿Sí? Él es vencedor por siempre, pero en la historia lo tiene que demostrar para que sea oficial y para que cumpla todas las disposiciones pactuales. Salió venciendo y para vencer. Entonces algunos dirían: no, por eso no está hablando de Cristo, porque Cristo ya había vencido. Sí, pero es que está hablando de Cristo no en el momento en que Juan está escribiendo para la iglesia del primer siglo, sino que está hablando de Cristo desde el comienzo de la revelación. En el comienzo de la revelación, Jesucristo, el Cordero vencedor, fue presentado en el preámbulo de la historia como el que va a vencer en la historia de la redención. Él es el vencedor. Él es el que interviene en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 para mostrarnos que Él es el vencedor. No importa la contradicción o la resistencia que Él obtenga como Rey, como Señor y como Salvador. Esta tercera parte nos va a mostrar un tercer oficio que Cristo cumple en la historia y es ser Salvador. 3 oficios Cristo cumple: Señor, Rey y Salvador. Señor, en un caballo blanco y con un arco en su cintura, Rey coronado y Salvador que viene para vencer, para derrotar todos los huestes hostiles contra el mensaje de la redención. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? En primer lugar, vemos un preámbulo o un preludio donde se nos muestra el carácter de Cristo: Señor, Rey y Salvador. Y en segundo lugar, de manera implícita, vamos a ver que en la historia de la redención, que se nos comienza a manifestar en Génesis 1, esa historia de la redención tan sublime, tan perfecta, va a tener contradictores.
Se van a levantar contradictores, se van a levantar fuentes y fuerzas hostiles contra el mensaje del Evangelio, contra el Cordero y contra la pureza y la autoridad fiel de ese caballo blanco que es el Evangelio, contra la autoridad soberana de ese mensajero que es Cristo, pero frente a esas hostilidades que en el desarrollo de la historia se van a presentar, de manera inicial en el preámbulo se presenta la respuesta. Si hay hostiles en contra de este caballo blanco, recuerden que el Cordero vencedor salió para vencer. ¿Vencer a quién? No hay enemigos aún, no hay contradictores aún, no hay antagonistas al mensaje de la redención. No obstante, como el mensaje y el mensajero es fiel y verdadero, Dios de manera soberana sabe que va a haber contradictores, que va a haber adversarios. Y para los adversarios se les dice en el preámbulo, el Cordero es vencedor. Qué cosa más extraordinaria, querida iglesia. Antes de que se presenten las adversidades, Jesucristo nos advierte y nos asegura que Él es vencedor. Antes de que vengan las hostilidades y las contradicciones y confrontaciones a la fe y a la historia pactual, Jesucristo nos asegura que Él es vencedor y los que estamos con Él somos más que vencedores. Es decir, no hay oportunidad para un segundo plan, o no hay oportunidad para la derrota del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, aún sin haber sido redimido y aún sin haber sido caído en pecado, se nos está advirtiendo, ya es un pueblo de victoria. Porque quien lidera, quien establece esta historia, es Señor, es Rey y es Salvador. ¿No les parece extraordinario esto? Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La historia comienza, pero la historia no comienza con la creación de los cielos y la tierra. La historia comienza con el gobierno absoluto de Dios a través de Cristo en la historia de la humanidad y en la historia de la redención. La historia no comienza con el desarrollo de las sociedades para luego organizarse y pensar en las monarquías. La historia nos muestra que desde el origen, desde la primera línea, desde el primer esbozo, desde el primer pincelazo en esta historia, en este cuadro magnífico de la historia de la redención, Jesucristo es Rey absoluto. Pero no nos muestra que Jesucristo se hace Salvador. Muchos dicen que es que Jesucristo es Salvador cuando va a la cruz. No, Él es Salvador eterno. Él es Redentor eterno. Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es el Mesías prometido, seguro y fiel desde antes de que la humanidad y la tierra existiera. Eso es extraordinariamente maravilloso y esto es misterioso. Por eso tiene que ser descifrado por el Cordero y solo los que pertenecen al reino de Dios, solo los que son gobernados por este Señor justo y soberano, por este Rey coronado y por este Salvador vencedor, pueden entender este mensaje misterioso. ¿Cómo así que Jesucristo es Salvador eterno? Yo pensaba que Él se hizo Salvador cuando murió. No, Él lo que hace es que oficialmente se somete a todas las disposiciones judiciales para que históricamente cumpla toda la justicia, pero Él es Salvador eternamente y para siempre. Así fue adorado en el capítulo 4 y 5. Así es reconocido por las huestes angelicales y así tiene que ser reconocido por los creyentes. Nosotros los creyentes creemos firmemente que la salvación es un plan de Dios, que Jesucristo cumple sus oficios y que todo su carácter es eterno y que no está contradicho por ninguna situación y que el gran propósito de la historia de la redención es mostrarnos a Cristo. Si ese es el propósito central, pues sería muy sin sentido que Cristo se presente 4000 años después. Si el propósito esencial de la historia de la redención es mostrarnos a Cristo, se tiene que mostrar en el primer texto de la Escritura. Se tiene que mostrar en el momento en que corre el telón y comienza la obra. Ese primer momento, ese primer sonido, ese primer concepto, esa primer verdad que tiene que retumbar en nuestras conciencias y tiene que quedar fija en nuestra retina es Jesucristo es Señor, Rey y Salvador. Y alguien preguntará, pero todavía no ha hecho Dios el hombre. Es que Él no es Rey en función nuestra. Él es Rey en función de sí mismo y Salvador en función de su propia justicia. Pero alguien puede decir, pero ¿cómo así que ya es Redentor y ya tiene un pueblo si no ha habido pecado? El pecado es posterior a la creación.
No interesa porque no estamos diciendo que Él se constituye Salvador a raíz del pecado, porque si no estaríamos diciendo que el pecado es un mal necesario y que lo tomó por sorpresa nuestro Señor. Lo que tenemos que decir, Él es Rey eterno y Salvador eterno, aunque el pecado todavía no existiera, porque eso nos muestra su absolutez, su autoexistencia, su justicia perfecta y la vindicación del honor de Dios, no en función nuestra, sino que el beneficio nos llega como valor agregado. Apocalipsis 14:15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y luego en Isaías 49:2 dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y luego en Marcos 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. ¿Cuándo Cristo se constituyó vencedor? Bueno, Cristo no se constituyó vencedor, Él es vencedor. Él no se hace vencedor, Él es vencedor. Él no se constituye Salvador, Él es Salvador. Cuando tú y yo, como creyentes, por la gracia del Evangelio, somos vencedores. Cuando obedecemos, cuando creemos, cuando nos portamos bien. No, nosotros no somos vencedores por ninguna obra. Nosotros somos vencedores por la victoria perfecta de Cristo. Tú y yo somos vencedores no por nuestras obras o por nuestras acciones o por nuestros dogmas. Somos vencedores porque Cristo es vencedor. Y aquellos que han sido alcanzados por la gracia del Evangelio son vencedores. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Ven ustedes aquí el anticristo? Yo lo único que puedo ver en ese texto es a Cristo. Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis dice la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Todo el capítulo 1, ¿quién describe? A Jesucristo. Todo el capítulo 2, 3 y 4 describe la iglesia ¿de quién? De Jesucristo. Y Cristo gobernando en medio de la iglesia y teniendo en su mano derecha a la iglesia, dándole promesa de victoria a los creyentes. Capítulo 4 y 5, ¿a quién se adora? A Jesucristo solamente. Llevamos 5 capítulos hablando únicamente de Cristo y del Evangelio y del poder y del gobierno que Él ejerce como Señor, Salvador y Rey. ¿Qué nos haría pensar a nosotros que al comenzar el capítulo 6 se nos esté hablando del anticristo? No tendría sentido. Lo que estaríamos diciendo es que Jesucristo no es entonces el centro de la historia o la razón de la historia, sino que es solo una parte de la historia y que el resto de la historia le pertenece a Satanás. Eso sería una cosmovisión separatista, sectorizada, una cosmovisión que divide y que fracciona la historia de la redención. Pero la cosmovisión nuestra es una cosmovisión unificada. Creemos en un Rey solamente, en un único Señor, en un único Dios y Salvador y en una única historia de redención. Siendo así la cosmovisión nuestra, entonces, ¿quién es el autor, el centro y el sustentador de esa única historia? Jesucristo. Entonces el capítulo 6, ¿de quién es el único que puede hablar? De Cristo, porque solo se ha venido hablando de Cristo. Lo dice, vi cuando el Cordero, primera mención a Cristo, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, segunda mención a Cristo, que decía con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, tercera mención a Cristo. Y el que lo montaba tenía un arco, cuarta mención a Jesucristo. Y le fue dada una corona, quinta mención a Jesucristo. Y salió venciendo y para vencer. ¿Cuántas menciones a Jesucristo hay en este versículo? 6 menciones a Jesucristo. Como Cordero, como Rey, como Señor, como Salvador, como victorioso, pero también una mención a Jesucristo como el que pregona el Evangelio, como el que nos da las buenas nuevas de esperanza y de salvación. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esas conclusiones?
que son conclusiones diferentes a las conclusiones que llegan muchos intérpretes de la Escritura. Podemos llegar a esa conclusión por la gracia que se nos ha dado en Cristo Jesús. Tú y yo podemos pensar que este texto está hablando de Cristo porque tenemos el Evangelio, no es porque seamos más inteligentes, no es porque tengamos más capacidad o más juiciosos en el estudio. Podemos concluir eso porque entendemos que Cristo es el que gobierna de principio a fin la historia de la redención, porque entendemos que la historia de la humanidad está controlada y gobernada y existe para la gloria de Dios, y porque entendemos que Dios nos ha dado fe para creer que solo hay un Señor de la historia y ese Señor es Cristo. La creación existe por Cristo y la redención existe por Cristo. Él es victorioso en la creación y victorioso en la redención. Él es salvador del mundo y es preservador de su pueblo y sustentador hasta el final. El hecho de que el Cordero abra los sellos es una de las verdades más consoladoras para la iglesia, especialmente para los receptores iniciales del libro de Apocalipsis en el primer siglo, porque estaban viviendo un terrible tiempo de apostasía, de persecución, de adversidad y de temor. Estaban siendo diezmados. Pero cuando Juan abre este texto diciendo, vi cuando el Cordero, ¡qué esperanza! No estamos solos. El Cordero vencedor está con nosotros. No estamos caminando, como dicen los deístas, al azar, a tientas, esperando cuando Él venga a pedir cuentas. No, Él está con nosotros. Él es el que desata las realidades de la historia. Él es el que soberanamente cuida y gobierna. Cristo y su Evangelio están presentes desde Génesis capítulo 1, mostrándonos su perfecto plan y su autonomía y su señorío sobre la historia de la redención. Vi cuando el Cordero abrió. ¡Qué esperanza! Yo les pregunto, ¿ves tú al Cordero en medio de todas las circunstancias de tu vida? ¿Ves tú en medio de la enfermedad, la adversidad, las crisis, aún en medio de tus pecados? ¿Puedes ver tú al Cordero? Si tú puedes ver al Cordero, eso es consolador, eso es confortador, eso es esperanzador, porque seguimos militando aún en medio del sufrimiento, pero el Señor está con nosotros. ¿Desde cuándo está el Señor con nosotros? ¿Desde Mateo 28? No, Él está con nosotros siempre. Desde que se abre el paréntesis de la historia hasta que se cierre, el Señor está con su pueblo. No lo dejará, no lo abandonará. Nos representa en las diversas formas de persecución y de hostilidad. Nos sustenta en las adversidades. Nos consuela y nos alienta y nos llena de esperanza. En la tentación es nuestro defensor. En la enfermedad es nuestro sanador. En las crisis es nuestro proveedor. En las tristezas es nuestro consolador. En medio de la persecución, Él pelea por su pueblo, cual guerrero en caballo blanco, y cual justo y soberano Señor preserva a su pueblo y lo lleva siempre de victoria en victoria. Él es el puro y soberano Señor, Salvador y Rey de la historia. El Evangelio es victorioso de principio a fin. Cristo es victorioso de principio a fin. Y nosotros lo único que podemos hacer es postrarnos y adorarle. Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Segunda de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Jesucristo es el puro y soberano. Recuerden esto, primer sello es la revelación de Cristo en su gobierno absoluto, en su poder absoluto, su señorío absoluto y su obra de salvación absoluta como puro y soberano Dios y Señor, en la apertura de la historia y en la continuidad de la historia. Ese es el fundamento para continuar. Ese es el preámbulo de la historia. El preámbulo de la historia de la humanidad es: Cristo existe, Él es soberano y Él va a desarrollar toda la historia para su propia gloria. Que el Señor nos ayude a confiar en su palabra, en su verdad y a tener esperanza. Inclinen su rostro, por favor. Señor, gracias por darnos tu palabra y gracias por mostrarnos quién eres.
Y gracias, Señor, porque nos muestras desde el comienzo de la historia tu gobierno absoluto, tu señorío, tu reinado y tu mediación como redentor. Te damos gracias, Señor, porque ese mensaje no es un mensaje tardío que nos llega 4000 años después del pueblo divagar por el desierto y divagar en los exilios y en los cautiverios. Ese mensaje nos llega desde el primer momento de la historia de la redención. El punto de partida de la historia de la redención es Cristo es Dios, Cristo es Rey y Cristo es Salvador. ¡Qué mensaje más extraordinario de confianza, de seguridad para poder afrontar las realidades que vendrán en el desarrollo de la historia! ¡Qué mensaje más elocuente para afirmar nuestras conciencias en un terreno sólido, en verdades absolutas, en el control providente y soberano que tú tienes de toda la historia de la redención! ¡Qué mensaje y verdades más conmovedoras que conmueven nuestras entrañas y nos llevan a doblegarnos ante ti y a entender que vivimos por ti y para ti! Que todo lo que somos y hacemos no es en razón de nuestras acciones o en razón de tu manifestación histórica, sino en razón de tu carácter, de lo que tú eres. Y lo que tú eres, lo eres eternamente. Gracias por darnos esperanza. Gracias por ayudarnos a caminar en ti. Y gracias, Señor, por moldear nuestros pasos para que vivamos, Señor, conforme a tu perfecta, soberana y justa voluntad. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.